Mi nombre es Victoria, yo voy a contarles hoy un poco sobre abejorros en Patagonia Norte, propuestas para su conocimiento, gestión y conservación, con la presentación del proyecto comunitario en el que estamos trabajando actualmente, llamado Vi un abejorro. Bueno, me gustaría empezar mostrando a nuestro abejorro nativo patagónico. La especie es Bombus dalbomi. Este es el abejorro nativo más austral del mundo y las reinas se encuentran entre los abejorros más grandes del mundo. Es nativo tanto de la Patagonia argentina como chilena. En Chile es más conocido como moscardón y acá en Argentina es más conocido como mangangá. Y bueno, probablemente las personas que vivan en la Patagonia hace más de 20 años se acordarán que antes era muy común de ver este abejorro. Sin embargo, con el tiempo se empezó a hacer cada vez más difícil de ver. Y bueno, para poder entender, digamos, por qué se está haciendo tan difícil de encontrarlo hoy en día en la naturaleza, hay que remontarnos un poco a la historia. Pero antes me gustaría aclarar algunos conceptos que se van a mencionar, digamos, durante la charla y que creo que es importante repasarlos, que están relacionados con el ciclo de vida de los abejorros. Este ciclo de vida que vemos acá es de los abejorros en general, no particularmente Bombus dalbomi, sino de todos en general. Y bueno, como para resumirlo muy brevemente, el ciclo comienza en la primavera tardía, cuando la reina sale de la hibernación en la cual estuvo todo el invierno y comienza a alimentarse. Empieza a buscar un sitio nuevo de nidificación y una vez que lo encuentra, comienza con la creación de un nuevo nido. Una vez en este nuevo nido, la reina pondrá huevos, de las cuales emergerán obreras. Y junto con las obreras, la reina podrá desarrollar su nueva colonia. Una vez transcurrido todo el verano, la reina generará nuevas reinas, las cuales se van a aparear, y una vez apareadas, esas nuevas reinas entrarán en la hibernación durante todo el invierno hasta la próxima primavera. Entonces, así más o menos se completa todo el ciclo, y bueno, las reinas viven aproximadamente un año en general, las obreras duran unos cuantos meses, y los machos muy poquito tiempo, en general el tiempo que les tome reproducirse, digamos. Así que bueno, teniendo en cuenta ya estos conceptos, podemos remontarnos a la historia que les decía recién. La República de Chile depende fuertemente de los cultivos frutícolas, hortícolas y de producción de semillas para su desarrollo agropecuario, y para esto necesita polinizadores, es decir, agentes que en general son, bueno, organismos que puedan trasladar polen de una flor a otra flor de la misma especie para poder favorecer la reproducción de estas plantas. Y bueno, resulta que los abejorros son excelentes polinizadores, entonces se observó que en Nueva Zelanda se estaba utilizando la especie europea Bombus ruderatus, es un abejorro europeo, para la polinización de los cultivos. Entonces, la República de Chile en 1982 dijo, bueno, ¿qué tal si traemos algunas reinas de Bombus ruderatus que se están utilizando en Nueva Zelanda y les va bien, y vemos qué tal les va acá en Chile? Así que bueno, en 1982 ingresaron algunas reinas fundadoras de colonias a Chile, y este abejorro ingresó en la Argentina en 1993. Se vio que rápidamente este abejorro se volvió mucho más abundante que Bombus dalbomi, que es el abejorro nativo patagónico. Por otro lado, desde 1997 el Servicio Agrícola Ganadero autoriza la entrada de otro abejorro llamado Bombus terrestris desde Europa para favorecer la polinización. Lo que tiene de particular esta especie de abejorro en particular es que está muy adaptada a la comercialización, es decir, es un abejorro que puede vivir en una caja durante el tiempo que dura el viaje desde Europa hasta Chile, y bueno, y puede vivir tranquilamente bien y bueno, polinizar. Por lo cual, bueno, esto hizo que sea muy comercializado alrededor del mundo y hoy en día se encuentra en muchísimos lugares del mundo. Y bueno, este abejorro está presente en Argentina desde 2006. Y bueno, uno pensaría, ¿por qué están presentes en Argentina estos abejorros si en realidad están siendo importados a Chile? Tenemos una cordillera bastante importante en el medio. Bueno, el problema es que estos abejorros europeos están siendo utilizados en cultivo, tanto confinados, como puede ser en invernaderos, como por ejemplo los cultivos de tomate, como en cultivos no confinados, como por ejemplo el kiwi. Entonces, el hecho de que estén al aire libre, libres, produjo que estos abejorros puedan establecerse en Chile, reproducirse, cruzar los Andes y hoy en día invadir toda la Patagonia argentina y chilena. Entonces, hoy en día en la Patagonia podemos encontrar 3 especies de abejorros. Están, bueno, nuestro abejorro nativo patagónico, Bombus dalbomi, y los 2 abejorros europeos, Bombus ruderatus y Bombus terrestris. Bombus ruderatus y Bombus terrestris son muy buenos competidores y al no tener depredadores, digamos, enemigos naturales,
sus poblaciones pudieron crecer muchísimo, mucho más que las de Bombus de Albomi. Y bueno, ¿qué problemas trae esta invasión? Estos problemas, bueno, están tratando de ser resueltos por el Grupo de Ecología de la Polinización hace muchos años ya, y una de las amenazas principales que trae es para la diversidad nativa de polinizadores. Esto puede ser por la competencia por los recursos, es decir, estos abejorros europeos compiten con el nativo por sitios de anidamiento y por el néctar y el polen de las flores, pero también los europeos le transmiten patógenos al nativo. Por ejemplo, hay un parásito muy conocido que se llama Apicystis bombi, que se sabe que puede infectar a más de 20 especies se sabe que infecta a más de 20 especies de abejorros, y es bastante grave porque, bueno, lo que hace es inhibir la formación de las colonias, aumentar la mortalidad de las obreras y produce efectos en el comportamiento y la fisiología de los abejorros. Un estudio realizado por Orberman y colaboradores hace unos cuantos años descubrió que Apicystis bombi fue, digamos, traído por Bombus terrestris porque se vio que antes de la llegada de Bombus terrestris no estaba presente este patógeno en Bombus dalbomi, y hoy en día sí lo está. Entonces, todas estas cosas derivaron en que hoy en día Bombus dalbomi se encuentre catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie en peligro de extinción. Otros problemas que trae esta invasión están más relacionados con las plantas. Se sabe que los abejorros invasores muestran una mayor preferencia por las plantas exóticas. Entonces, ante un aumento en la cantidad de abejorros invasores, las plantas exóticas se van a ver muy favorecidas, y las plantas nativas, que son más polinizadas por los abejorros nativos y los polinizadores nativos en general, se van a ver en desventaja. Por otro lado, en un estudio realizado por Sáez y colaboradores también se vio que la sobreabundancia de polinizadores trae problemas en los cultivos. Se realizaron estudios en unos cultivos de frambuesa acá en la Patagonia, y se vio que en los campos en donde había una gran cantidad de Bombus terrestris, que es el invasor europeo, había una alta tasa de visita a las flores, y esta alta tasa de visita a las flores producía daños en las flores, lo que derivaba en una malformación, digamos, de los frutos, lo cual, bueno, hacía que el rendimiento del cultivo entero bajase mucho, digamos, ¿no? Lo cual está vinculado con también pérdidas económicas, porque, bueno, el cultivo no estaba siendo del todo exitoso. Entonces, ¿qué hacemos para estudiar un poco y monitorear estas invasiones? Bueno, un montón de cosas, pero una de las cosas recientes que estuvimos haciendo fue el lanzamiento de este proyecto llamado Vi un abejorro. Este proyecto nace de la necesidad de saber dónde se encuentra hoy en día la especie Bombus dalbomi y de conocer cómo avanza la invasión de los abejorros europeos. Cuando estábamos más o menos trazando el proyecto, nos dimos cuenta que los abejorros europeos pueden afectar a todas las especies nativas de abejorros del país y no solo a Bombus dalbomi, por lo cual decidimos extender el proyecto a toda la Argentina, y hoy en día estamos monitoreando las poblaciones de las 8 especies nativas de abejorros que tenemos en el territorio argentino. Bueno, y este proyecto es un proyecto de ciencia comunitaria, es decir, trabajamos con los datos que nos pueda ofrecer todas las personas que deseen colaborar en todo el país, lo cual, bueno, tiene muchísimas ventajas, porque, bueno, trabajamos con gente en todo el país, entonces podemos tener una enorme cantidad de datos en un área geográfica súper extensa y en poco tiempo, lo cual, si no fuera con ayuda de toda la comunidad, no podríamos obtener. Y además, bueno, este proyecto lo que busca es que las especies nativas de Argentina se conozcan y se reconozcan en la vida cotidiana, es decir, que si yo estoy en mi jardín y veo un abejorro, pueda saber qué especie es, que se identifiquen correctamente las especies de abejorros invasoras, y esto va de la mano con también empezar a transmitir qué es una invasión biológica y cuáles son los problemas que trae. También este proyecto busca obtener datos de presencia de las distintas especies en todos los rincones del país, analizar cómo avanza desde la Patagonia hacia otros lugares la invasión, y hacer partícipes a las personas de la investigación científica, porque somos conscientes de que existe un abismo gigante entre los científicos que tienen una carrera científica y, bueno, la sociedad, que quizás a veces no se entera qué es lo que está pasando, qué se está investigando. Entonces, este proyecto funciona como un puente entre los científicos y la comunidad. Bueno, entonces, para contar un poco cómo es que funciona este proyecto, lo que hicimos nosotros fue distribuir por las redes sociales este flyer y contar un poco qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, la gente puede registrar su avistaje entrando a nuestra página web, que es abejorros.ar, y cuando entra a la página le aparece esto, que
no sé si se ve mi mouse, pero bueno. Entonces, dependiendo de la zona en la cual cada uno se encuentra, puede reportar un avistaje. Ahí donde dice reportar un avistaje, ese link lleva a un formulario de Google donde uno puede contar más o menos el avistaje, que vio, dónde lo vio, etc. Y además se puede reportar el avistaje a través de las distintas redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, tenemos un WhatsApp disponible también. Bueno, así que básicamente la gente puede reportar su avistaje por cualquier red social que quiera. También contamos con un proyecto en la plataforma Argentinat. En este caso, cada vez que alguien suba una foto a Argentinat y esa foto sea identificada, digamos, como una especie de bombus en el territorio argentino, automáticamente ese dato nos llega a nuestro proyecto de Bien Abejorro en Argentinat. Entonces está bueno porque muchas personas utilizan esta plataforma y también nos permite a nosotros obtener una mayor cantidad de datos. Bueno, y con respecto a nuestras bases de datos, obtenemos todas estas cosas, digamos. Lo que a nosotros más nos interesa cada vez que alguien registra un avistaje es qué especie se trata, dónde la vio y cuándo la vio. Pero bueno, en algunos casos también podemos obtener, por ejemplo, información sobre cuántos abejorros se vieron, qué casta se vio, es decir, si la persona puede identificar si el abejorro que vio era una reina o una obrera o un macho. También las flores en las cuales fueron vistos estos abejorros, y la red social por la cual fue registrado el avistaje. Esto lo hacemos más que nada para tener un registro de cuáles son las redes sociales más influyentes a la hora de hacer un proyecto de ciencia comunitaria, ¿no? Y bueno, también lo que recibimos bastante seguido son imágenes de los abejorros vistos. A veces la gente directamente nos manda una foto y nosotros nos encargamos de determinar de qué especie se trata y esas cosas. Y bueno, con respecto a las imágenes de los abejorros vistos, estuvimos recibiendo imágenes de un montón de insectos que muchas veces no son abejorros. Estamos recibiendo una cantidad enorme de fotos de insectos del género Psilocopa. Estos son conocidos, el nombre vulgar es abejorros carpinteros, porque bueno, estos abejorros hacen agujeritos en la madera, y de hecho creo que nidifican también ahí en la madera. Y bueno, muchísima gente, creo que el nombre presta una confusión, porque bueno, al llamarse abejorros carpinteros, vi un abejorro, bueno, se presta a la confusión, pero bueno, también estamos recibiendo muchísimas imágenes de, por ejemplo, moscas y otros insectos, por lo cual, bueno, estamos llegando a la conclusión de que los abejorros del género Bombus se reconocen muy poco en la sociedad, y bueno, hoy en día estamos trabajando en eso para que las distintas especies de Bombus puedan reconocerse correctamente. Bueno, ¿y qué hacemos con los datos? Con los datos podemos hacer mapas de este tipo. Entonces cada vez que alguien registra un avistaje, aparece un punto, digamos, en el mapa, y bueno, con este tipo de mapas podemos ver muchísimas cosas, ¿no? Analizar muchas cosas. Por ejemplo, el avance de las invasiones. Con estos mapas podemos ver, por ejemplo, si es que los abejorros europeos se están empezando a ver en sitios donde antes no era muy común verlos. Después también podemos ver el movimiento de las especies nativas. Esto lo podemos vincular, por ejemplo, con el cambio climático, si es que hay especies que están empezando a moverse para buscar climas que sean más afines a ellos. También podemos ver un aumento o disminución de su presencia en distintos lugares, y también podemos ver la fenología de las especies, es decir, cómo las variables climáticas están relacionadas con las distintas fases del ciclo de vida de las distintas especies de abejorros. También con este tipo de datos podemos saber estas cosas que están muy buenas. Por ejemplo, hoy sabemos que existen 2 lugares de reproducción activa de Bombus dalbomi acá en la Patagonia. Una es Puerto Blest, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, y la otra es el Lago Verde, en el Parque Nacional Los Alerces. Estos sitios son de gran interés porque, bueno, no solo nos permiten estudiar a Bombus dalbomi en vivo, bueno, poder estudiarlo, hacer experimentos, todo, sino también que, bueno, nos permiten desarrollar estrategias de conservación para que el día de mañana estos sitios sigan siendo de reproducción activa de esta especie. Así que bueno, como conclusiones podemos decir varias cosas. Las invasiones biológicas implican un grave riesgo para la diversidad en todas partes del mundo. De hecho, es uno de los motores de cambio global que estamos atravesando actualmente, y bueno, las invasiones de abejorro deberían empezar a tomarse más en serio. Para poder cuidar una especie es necesario conocerla y reconocer su valor, es decir, reconocer la importancia que tiene cada especie en un ecosistema. Un ecosistema funciona gracias a muchos actores que interactúan entre sí, y muchas veces esos actores no pueden ser reemplazados. También
buscamos la unión entre los académicos y el público, que creemos que es necesaria si queremos lograr grandes cambios. Esto está relacionado con que siempre cuantos más seamos, mejor. Tenemos que cerrar un poco esta grieta que hay entre los académicos y el público, y, por ejemplo, podemos entablar diálogos, empezar a contar cuáles son las cosas que nos preocupan como científicos, y además también, siempre cuantos más seamos, mejor, en el sentido de que podemos obtener más datos, y que también, perdón, podemos obtener más datos, y también, por ejemplo, si en algún momento necesitamos hacer, no sé, una junta de firmas para frenar la importación de abejorros desde Europa, bueno, cuantos más firmemos esa petición, siempre va a ser mejor. Y por último, para especies como Bombus dalbomi se necesita un accionar urgente para poder lograr su conservación. Un correcto funcionamiento del ecosistema necesita de todas sus partes interaccionando de manera correcta, y bueno, siempre la extinción desencadena una cascada de desastres que, bueno, van a llevar al mal funcionamiento de los ecosistemas, y eso es lo que no queremos que pase. Así que muchísimas gracias por escuchar. Queríamos agradecer a SURPAS y a National Geographic por el financiamiento del proyecto, y también queríamos agradecer a la Administración de Parques Nacionales, en particular a la Delegación Técnica, a la Reserva de la Biosfera y a todas las personas que están escuchándonos hoy, por darnos un espacio para compartir nuestro proyecto y nuestro trabajo.